¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. La actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Razones de Estado está cumpliendo 10 años con un espacio de opinión y reflexión sobre la contingencia nacional e internacional. Para hablar de ello, en este día lunes, inicio de semana, vamos a conversar con el conductor de este programa. Hablamos de don Percival Madero, que le damos la bienvenida en la jornada del día de hoy, lunes 13 de abril del 2026. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este inicio de semana, ya la tercera semana de abril, y que de alguna manera viene a representarnos yo diría, un amplio abanico de decisiones que se van a tomar dentro del país, atento y a la guaite con lo que está pasando en el mundo, particularmente con esta decisión de Donald Trump de él también participar en lo que es el control del estrecho de Hormuz, ahí en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Un tema, obviamente, que lo vamos a dejar para otra oportunidad para profundizar en aquello, pero hoy día vamos a centrarnos esta semana particularmente en lo que buscamos o lo que se quiere o lo que se desearía para un país como el nuestro, que requiere, digamos que debe asumir responsabilidades y acciones que apunten a generar mejores condiciones para nuestra población. Y esto tiene que ver con esto de que ha llamado el presidente Carlos lo que es la reconstrucción nacional. Más bien una orientación dada por la enorme mayoría que lo eligió, aplastante, y por sobre todo porque hay acá un hecho que es una de las, yo diría, uno de los centros de la acción de este gobierno que ya lleva un mes en funciones. Acá, distinguidos auditores, tenemos que atender y entender situaciones que nos van a traer algún grado de crispación. Porque hay decenas de medidas que se van a tomar para poder reactivar al país y sacarlo de esta inercia, yo diría, maldita, que trae hace muchos años, que recrudeció en el último gobierno del presidente Boric y que requiere sacar, hacer yo diría, un paralelo, una distinción, una forma en cómo tenemos que ver nuestro país para no seguir produciendo pobreza. Y el gran kit de este asunto es que todos lo que se busca en esta reconstrucción nacional, falta algo que antes que se diga lo emito con total seriedad desde acá y con ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Desde Razones de Estado decimos que es imposible mejorar nuestros sistemas, de crecimiento si no hacemos un cambio importante, profundo en nuestro sistema político. Es verdad que acá van a venir una serie de circunstancias, económicas. No se justifica que en Chile paguemos el 27% de impuestos a los medianos, pequeños y grandes empresarios, para empezar como base. Estados Unidos tiene un 21%, solamente para decirle eso. Somos el país que más cobra impuestos, lejos lo que más cobra impuestos de toda la OCDE. Y sobre todo porque tenemos que empezar a entender que acá la visión político-estratégica, yo diría, de nuestro país, apunta a un hecho de que tenemos que tomar una determinación en que el pueblo de Chile, volcado a las urnas, decidió una cuestión clara y contundente. Tenemos que arreglar nuestras cuentas internas de nuestro país. Es imposible que a la luz de todos los partidos políticos, pero lo saben perfectamente bien, pero sobre todo a nosotros los ciudadanos y electores, nos sigamos empobreciendo. Y ese es el drama, y ese es el tema. Aquí
distinguidos auditores y televidentes, como señalaba recién, hay un gran culpable de esta búsqueda del empobrecimiento, porque no debemos olvidar jamás que el empobrecimiento es una acción política, donde hay partidos políticos, miradas políticas que buscan en el empobrecimiento el acceso al poder. Eso, cuando uno lo ve en lo chico y en lo grande, cuando ve otros países que para buscar el poder empobrecieron a sus países, y donde hay pobreza, normalmente hay, yo diría, una retroalimentación brutal entre el que necesita que lo ayuden y va al Estado, y el Estado los piden aquellos, así como aquellos salmones, estos que se van digamos, a desovar al final de sus vidas, y ahí están para agarrar a estos pobres, para ofrecerles, les decían antes, la fonola o la cajita o la cosita para que, o el digamos, el apoyo económico del bonito y cosas así. Nosotros los chilenos y chilenas, distinguidos auditores y auditoras, tenemos que entender que esto es un caso patético de lo que pasa con nuestra institucionalidad y con nuestra república. Nosotros tenemos que dar un gran salto a hacer lo que alguna vez quisimos ser. Y abandonamos eso por miradas políticas, egoístas, que no entendían y que no querían, que no soportan ver que las personas puedan crecer con su esfuerzo, con su decisión. Les agrada, digamos, les complace eso que vayan a pedirle la cajita a la municipalidad, no sé, al diputado, al senador, no sé, a quien sea, les gusta eso. Por eso que aquí está en juego un cambio que es, a mi juicio, interesante, pero también necesario. Y yo diría que, tanto como necesario, vital para nuestro país. Si nosotros seguimos creciendo a los niveles que estamos hoy día, ni siquiera vamos a poder pagar la pensión garantizada universal, la PGU, que no está garantizada, porque no tenemos crecimiento para eso. Y acá tiene que haber un modelo riguroso, observable, pero también medible, de que tenemos que entregar otras herramientas, porque a pesar de todo, se nos ha ido decreciendo la capacidad o el deseo de hacer cosas para poder emprender por uno mismo. Las cosas se están dando de alguna forma, ya, se desalienta el crecimiento o la formación de pequeñas empresas. La carga tributaria para poder hacer un empresario chiquitito. Incluso si quiere luchar zapatos o quiere hacer maní confitado en una esquina, con todo lo que eso significa. Ya, se desalienta. Porque los impuestos son brutales. Impuestos que uno dijera, bueno, ojalá sirvan para algo. Pero no, pues. Acá los impuestos están hechos para robárselos. Y eso es lo que indigna. Indigna sabiendo que esto es dejar de darle crecimiento o asignación o ayuda a personas que realmente lo necesitan, que son normalmente los más pobres. En consecuencia, esto que se viene esta semana en Chile, va a haber una cadena nacional seguramente el día miércoles, donde se va a avisar esto, y de cómo se incorporan a este plan de reconstrucción nacional aspectos que tienen que ver con cuestiones que, digamos, favorezcan particularmente a la clase media. Los impuestos, que muchos dicen, y que algunos aprendieron, pero que ni siquiera saben cómo ganárselo, los impuestos, generar empleos particulares, pues no estamos hablando de empleos del Estado, por favor. Este es un programa serio para eso. O sea, empleos de verdad. Esos que producen,
El Estado no produce, el Estado gasta. Gasta los impuestos que nos sacan por todas partes. Por donde quiera hay impuestos. Mire, si usted tiene un modesto vehículo, trate de no pagar la patente. No la pague. Y va a ver lo que le pasa. Le quitan su vehículo. Le pasan un parte por no pagar la patente. Vaya a un peaje. Ya, no pague el peaje. Vea lo que le pasa. Impuesto. Ahora, si tiene la posibilidad de tener alguna casita donde le cobren contribuciones, no pague las contribuciones. Se las rematan. Eso es. Usted no es dueño de su propiedad con los que pagan contribuciones, porque en Chile, digámoslo también, hay una inequidad brutal. El 80% de los que tienen propiedades no pagan contribuciones. Y eso, obviamente, también tiene que ver con una situación que hay que colocar en la balanza. Nadie va a quebrar porque le cobran 10.000 pesos de contribuciones. Algo. Pero nada. Ya esa casa que no paga nada, tenemos la obligación de retirarle la basura. Y eso cuesta plata. Pregúnteselo a cualquier concejal o a cualquier alcalde. En consecuencia, aquí lo que se espera para anunciar este gran proyecto de reconstrucción nacional, a mi juicio, está cojo. ¿Ya? Aquí, y está cojo porque lo que se quiere hacer está de alguna manera desnivelado, a mi juicio, con lo que significa nuestra valía como sistema político, que nuestro sistema político, distinguidos auditores y televidentes, en lo grueso, favorece la pobreza. Y favorece la pobreza porque en nuestro sistema político permitimos, por ejemplo, que existan partidos que usen la violencia como método de acción política. Tengo varias personas de las que escuchan este programa diariamente que me han hecho ver esta situación para que yo normalmente para explicarla mejor, no se entiende así dicho así, tan abrupta y tan brevemente. Acá se trata, distinguidos auditores y televidentes, que mientras nosotros tengamos en nuestro sistema político personas que no le pase absolutamente nada, ya, si ellos recurren a la violencia, como sea, pregúntenle a la ministra Lincolao si le parece decente lo que estoy diciendo o no, o necesario. Eso es lo que tenemos que empezar a ver, porque eso, lo que no está de acuerdo a la violencia para contraerse o para rechazar cuestiones de cualquier tipo. En política o en el sistema político, tener un partido o varios partidos que favorecen aquello es obviamente generar condiciones para que exista pobreza. Porque la violencia es lo que produce pobreza. Si no, tendríamos que devolvernos algunos meses atrás o algunos años atrás para preguntarle de nuevo al presidente Boric por qué indultó a los delincuentes del estallido delictual. Se indulta la violencia. Y no solamente se le indulta o se le indultó, también se le entregaron pensiones de gracia por ser violentos. Esa es la señal. Y en esos partidos que propugnan la violencia, en esos partidos la generalidad en el que está por respaldar la violencia, que están de acuerdo en que se indulte a los delincuentes y además que esté en contrario con cualquier pequeño o modesto criterio respecto a que aparte de indultarlos se les pague por ser violentos, porque de nuevo en el mes de abril van a recibir de nuevo plata, que son cerca de 600, 700 mil pesos mensuales, a cada uno, por haber sido violento.
y no hay ninguna vergüenza en eso. Por eso que está bien que la mayoría de la ciudadanía, más de casi un 90%, esté de acuerdo en castigar severamente a aquellos alumnos que justamente en las universidades, como ha pasado con la ministra Lincolao, finalmente terminen incluso pagándoles nosotros la gratuidad universitaria. Ese tipo de cosas, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que no escapan de su atención. Usted está claro dónde está eso. Y está claro que los defienden o quienes relativizan eso de la violencia. Secuestrar a una ministra de Estado por casi 2 horas y media. Después sacarla a empujones, la escupieron, la insultaron. Eso es un hecho irredarguible, incontrastable, que le hicieron personas ligadas al mundo político que favorece la violencia. A esas izquierdas retrógradas que se les cae su mundo de Bilzipap a pedazos, esos que quieren buscar la democracia avanzada, para que todos sean pobres en esa democracia avanzada y lleguen los iluminados de la política ya a darle el trocito de pan. No enseñarle a hacer pan, sino que darle el trocito de pan para que vuelvan a pedir y así le pidan el votito. Por eso, distinguidos auditores y televidentes, lo que viene es importante, pero a mi juicio insuficiente. Le decimos, con todo respeto al gobierno actual, digamos, que es insuficiente lo que hoy día se estila o lo que se ve y lo que hemos visto por los diarios, por lo que viene. Esas 40 medidas que vienen ya en esta ley miscelánea, en 5 ejes: la reconstrucción, la reactivación económica, el fortalecimiento institucional, el reordenamiento de las finanzas públicas y el mejoramiento de la seguridad. 5 ejes. Nada más, porque tampoco alcanza para tanto 4 años. Si esta cuestión, distinguidos auditores y televidentes, con una mano en el corazón, no se soluciona en 4 años, pues. Si el bochorno es muy grande, esta cuestión necesita mínimo 12, ojalá 20, que retraiga toda la condición para tener la voluntad de ser un país grande. No ese que vaya a pedir la migaja para que voten por ello, ese que produce pobreza, no, grande de verdad. Es que no podemos permitir, ni usted ni yo creo honestamente, distinguido auditor, que usted tampoco no siente nada cuando en nuestro país se mueren 40.000 personas al año. Mira la tremenda escoba que hay allá en Irán. ¿Ya? Porque se le han muerto cerca de 2.000 personas en guerra. Y nosotros en guerra, ¿con quién estamos hoy día para que se nos mueran 40.000 personas sin poder hacer nada por ellos? Es la guerra contra la pobreza, pues. Porque no lo podemos atender ni darle otra calidad de vida porque no tenemos plata para atenderlo, pues. ¿De qué cuento están hablando? ¿Dónde apareció el pobrecismo? La pobreza, el pobrecismo. ¿Qué tiene que decir al respecto el progresismo? Va a esperar que eso pase ahí, que quede tranquilo, que ojalá ningún medio meta ni una bulla, que se queden calladitos, porque bueno, medios de comunicación cobarde. No están hablando desde razones de Estado. Están hablando de la comodidad porque tal vez a ellos todavía no les toca. Tal vez, no lo sé, yo tenga algún cercano que haya muerto dentro de estos 40.000. Lo desconozco. Pero eso
no me afecta decir lo que tengo que decir con toda fuerza, con todo coraje, con toda voluntad, con ustedes acá, distinguidos auditores televidentes. Una educación paupérrima. Pero sí es vergonzoso. Nuestros niños no entienden lo que leen a los 5 años. O sea, perdón, al quinto año básico. No entienden lo que leen. Y muchos llegan a la universidad, y universidades que se dicen importantes, donde la gente postula, que tampoco entienden lo que leen. Y eso somos, pues. Y para eso se requiere reactivar, tener recursos para poder mejorar todo aquello. Y esto es importante, porque en definitiva hay una concomitancia en el silencio, en la pregunta débil, en esa pregunta que no es incisiva, de distintos medios de comunicación para tratar estos temas. Y claro, de repente resulta incluso un poco chocante, ¿ya?, que desde acá de Razones de Estado digamos esas cosas, al pan pan y al vino vino. Pero eso es lo que quiere usted, distinguido auditor y televidente. Un medio de comunicación que salga, o un programa como este, Razones de Estado, que salga a decir lo que tenemos que decir. Y que se enojen, me importa un huevo que se enojen. Pero hay que decirlo, pues. Y aquellos decenas de dirigentes que nos escuchan, centenas tal vez, todos los días, bueno, pues, usted que es dirigente y recibe un sueldo del Estado, bueno, póngase las pilas, pues, señor o señora. Si le están pagando para que trabaje y que haga algo y que mire nuestro país de una perspectiva en la que usted la está mirando, no la puede mirar con los ojos de hoy día. Si así como vamos, estamos en una perdición brutal. ¿De dónde sacamos 5.000 millones de dólares todos los años para pagar los intereses de la deuda? ¿De dónde? O sea, ¿y los 40.000 personas que se nos mueren porque no le damos asistencia médica? ¿Y a los niños que no entienden lo que leen en quinto básico? ¿Todavía? ¿Y a los que llegan a la universidad con gratuidad y no entienden lo que leen tampoco? Bueno, al menos estamos mirando el problema. Y por eso, distinguidos auditores, los 10 años de este programa Razones de Estado tiene la inmensa audiencia que ustedes le dan. No tenemos compromiso con nadie. No nos interesa tener compromiso con nadie. Porque este es un medio de comunicación que es para usted. Para que le sirva entender lo que está pasando. Participé este fin de semana en una ceremonia muy importante. Yo pertenezco y egresé de una de las principales escuelas de minería del país, porque además de cientista político soy ingeniero. Los 169 años de la Escuela de Minas de Copiapó. Los egresados de la Escuela de Minas de Copiapó tenemos un prestigio enorme porque somos la primera escuela de minería de Chile, la que forma a los ingenieros de minas, metalurgistas, entre los que yo me cuento. Y le prometí darle un saludo, porque en esos ingenieros y en esa situación y en esa cantidad de gente que había celebrando estos 169 años, los 170, el próximo año van a ser impresionantes. Porque nosotros, dado que somos un país minero y nuestra riqueza está en la minería, no nos podemos dar el lujo de seguir siendo un país pobre. Porque tenemos todo en la minería también, y en la metalurgia, y en todos esos procesos cercanos para tener un país que efectivamente sea un país mejor. Un saludo muy cordial para ellos que me están escuchando en este rato. El presidente Kast, el presidente Kast, en estos días entonces va a hacer este anuncio. Y para recordárselo, están más de 40 medidas en los ejes de la reconstrucción, la reactivación económica, el fortalecimiento institucional. Y eso, ojo,
porque quisiera yo leer en eso que ese fortalecimiento institucional venga un cambio en el régimen de nuestro sistema político. Y eso el presidente Kast tiene hoy día el respaldo independiente de las encuestas. Esas cuestiones son cuestiones que se manejan, tienen que ver con un tema fuerte de lo que la gente aspira. Y el sistema democrático es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer acá? ¿Cómo se va a actuar dentro de la oposición actual? Gobierno ayer. ¿Qué es lo que se va a buscar para dilatar este proceso? ¿Qué se va a hacer para hundirlo? ¿Que se puede mejorar? No hay ninguna duda que se puede mejorar. Aquí, distinguidos auditores, se requiere un shock. Si nosotros no queremos tener el problema de el pago, por ejemplo, como se lo señalaba recién, de la pensión garantizada universal. Tenemos la obligación, pero la obligación de crecer. Y eso lo estaremos conversando con ustedes, distinguidos auditores y auditoras y televidentes, en los próximos días, porque sin duda es un cambio de eje que nuestro país, a mi juicio, necesita para empezar a mirar con cierta esperanza que efectivamente podemos salir de la pobreza. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy. Quiero invitarlo para mañana, de nuevo, en otras Razones de Estado, a eso de las 9 de la mañana, un poquito después, para poder conversar de estos temas que nos gustaría que fueran más tiempo, más largo, para poder darle más contexto a algunas cosas, pero se hace lo que se puede. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Lo invitamos para que nos pueda acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada y un excelente comienzo de esta semana. Continúen en nuestra programación. Ya llega a las 10 de la mañana Madero en Casa, su matinal. Buenos días, permiso.